Bueno, un saludo para ustedes y hoy según la planificación nos corresponde ver el tema de la verdad en la comunicación en salud. Esta es una clase que hemos preparado el profesor Fernando Valencia y quien les habla. Para comenzar, decir que los profesionales del área de la salud nos vemos enfrentados con bastante frecuencia a dilemas éticos durante la atención a los pacientes. Y algunos de ellos tienen relación con la información de diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Y aquí está el aspecto que nosotros vamos a analizar hoy día, que es decir la verdad. ¿Ya? Decir o no la verdad a un paciente parece ser muy simple, pero en realidad es algo que se torna en ocasiones bastante complejo. La comunicación de la verdad, particularmente cuando se trata de malas noticias, es una situación estresante y difícil para el equipo sanitario. A nosotros nos gustaría siempre ser portadores de buenas noticias para nuestros pacientes y sus familias, pero no siempre es así. Para comenzar, vamos a ir al diccionario a buscar qué es lo que significa el concepto de verdad, ¿ya? Y aquí podemos ver algunas definiciones que nos da la Real Academia Española. Se habla de verdad con la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o piensa. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente y cualidad de veraz. A mí la verdad es un poco complejo porque es un concepto abstracto, ¿cierto? Pero su origen es del latín veritas y está asociado con la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o se siente. Por ejemplo, es una persona que tiene en venta su casa y le preguntan, ¿cierto? Si vende la casa y dice que él no tiene en venta la casa, está diciendo una mentira, no está diciendo la verdad. Eh, la mentira es una afirmación que una persona hace consciente, ¿cierto?, de que no es verdad. Es decir, la mentira es un antivalor de la verdad. Hablamos de verdad moral cuando existe una afirmación que corresponde con la realidad. Esto es una afirmación, es verdad, si coincide con la manera en que el mundo realmente es. Ya esta definición es común a la que todos nosotros conocemos. Es la conformidad también de la palabra con el pensamiento. Es el acuerdo, la coherencia que existe entre, por ejemplo, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo expreso. ¿Ya? Si yo tengo una postura de pensamiento en determinado tema, es lo que yo pienso, es coherente con lo que yo digo, ¿ya? Y también con lo que yo hago, con lo que yo expreso y con lo que interpretan los demás. Tener importante cuando hablamos de la verdad es que las personas hablan, piensan, ¿cierto? Y actúan de acuerdo a su propia perspectiva. Ya esta diapositiva nos da un claro ejemplo de ello. Cómo desde el lugar donde se posiciona la persona interpreta el número que ve. En este otro ejemplo vemos que desde la perspectiva, ¿cierto?, del lugar donde se encuentra la persona, va a interpretar el número, ¿cierto?, de tablones que observa. Ya para uno serán 4, para la otro serán 3, y ellos van a defender la postura desde su perspectiva. La verdad es uno de los valores más importantes dentro de la vida en sociedad. Es un valor que se ha convenido, que es positivo, que está bien, que es lo correcto, que es algo bueno. Hablamos de verdad y lo asociamos con honestidad, con sinceridad, con buena fe. Es decir, hablar de la verdad o actuar en base a la verdad es lo que debería ser. La ausencia de la verdad genera básicamente la falta de confianza entre las personas y así
vemos hoy día, ¿cierto?, en nuestra sociedad actual, cómo las personas demandamos a nivel individual y también a nivel comunitario que se nos hable en forma transparente, en forma honesta, es decir, con la verdad. Porque el ser humano es un ser social, ya que por naturaleza necesitamos la relación con otros y esa relación es imprescindible la confianza, creer en el otro, sentirme seguro, confiado, que el otro está transmitiendo realmente lo que es, lo verdadero. Por otro lado, otro aspecto que hay que tener presente es que decir la verdad no siempre es fácil, ¿ya? Porque implica reconocer las debilidades de uno mismo, los errores que han cometido, los fracasos, y reconocer en definitiva que no se es perfecto. Y veamos entonces qué ocurre con la verdad durante la atención sanitaria. Decir la verdad siempre es importante en cuando esta verdad coloque al profesional en una situación compleja, en una situación difícil. Por ejemplo, cuando se trata de admitir que ha habido un error durante la atención. Es importante esto porque cuando se dicen mentiras a los pacientes o a su familia o cuando se oculta información, cuando no se transparenta la verdad, ya sea por el error de uno mismo o de otro profesional o de algún integrante del equipo, puede poner en peligro la salud y hasta la vida de otra persona. Es importante explicar todo claramente y evitar ciertas omisiones y mentir, ¿ya? El principio de la veracidad en la atención a los pacientes es primordial. Ya los pacientes tienen derecho a conocer, a saber, a indagar y a opinar sobre la atención que están recibiendo. Bueno, en el actual modelo de relación del equipo sanitario con el paciente se ha ido gradualmente transitando de un modelo clásico paternalista en el que gran parte de la información referente al padecimiento del paciente era manejada, ¿cierto?, en forma reservada por el equipo sanitario más que por el mismo paciente, ¿ya? Ahora, con la legislación y con el reconocimiento de los pacientes respecto a ejercer su autonomía, durante la atención sanitaria, vemos que ellos tienen un rol más activo, ¿cierto?, en la toma de decisiones y el manejo de información. Ahora, cuando se inicia una relación terapéutica, ¿cierto?, de los pacientes y el equipo sanitario, se establecen compromisos de derechos y deberes, ¿ya? De decir la verdad el uno al otro. Nosotros confiamos en que el paciente nos otorgue toda la información necesaria, pero a su vez los pacientes requieren que la información respecto a su situación también se da a conocer. Esta es una condición indispensable para que se establezca esta relación de confianza. Las comunicaciones, los diálogos tienen que ser claros, ¿ya? Y respetando, ¿cierto?, el principio de autonomía que los pacientes tienen. Se establece que mentir durante la atención sanitaria resulta incorrecto, ¿ya? Por muchas razones. Pero a veces reducir la revelación total en un solo momento de la verdad pudiera ser justificable moralmente. Por ejemplo, si un paciente se encuentra deprimido, con actitudes suicidas, eh, se requiere mayor cautela, ¿ya? De tal forma que entregar la verdad de un solo momento no constituya un perjuicio finalmente. Si un paciente se encuentra en un estado demasiado pesimista, a lo mejor revelar en un solo momento toda la información negativa pudiera también contribuir a acentuar el riesgo del paciente. Entonces, el equipo debe tener presente que decir la verdad en un contexto de atención sanitario requiere mucha prudencia, sensibilidad, empatía y compromiso, ¿ya? También de estar cerca del paciente y de su familia después que se ha revelado la verdad respecto a una información sensible, por ejemplo, respecto a un diagnóstico que va a causar cierto gran impacto tanto en los pacientes como en su familia.
Tradicionalmente era el médico el único responsable de toda la comunicación que se establecía con el paciente, pero hoy día, cierto, sabemos que todos quienes integran el equipo sanitario tienen cuotas de responsabilidad en tanto la comunicación veraz con los pacientes y su familia. Todos quienes están adscritos, cierto, en una institución de cuidado sanitario están sujetos a las políticas institucionales, incluyendo la ley de deberes y derechos de los pacientes, donde se destaca, cierto, en este sentido, que el paciente tiene derecho a la información oportuna y comprensible de su estado de salud, recibir un trato digno, respetando su privacidad, entre otras consideraciones que también, cierto, tienen presente el diálogo franco, honesto y sincero y veraz con el paciente. También tenemos que tener presente algunas características de los profesionales en torno a la información. Eh, los profesionales conocen el diagnóstico y pronóstico de los pacientes, deciden en qué momento se informa, ¿ya? En qué espacio, bajo qué circunstancia. Porque en general, como ya hemos dicho, nos gusta solo dar buenas noticias, pero no siempre es así. Y también la gente del equipo de salud tiene miedo, porque a veces tiene falta de formación en comunicación, en un diálogo efectivo, competencias o habilidades en torno a la comunicación. A veces hay falta de protocolos establecidos dentro de las instituciones. Y también se ha perdido de pronto el humanismo porque el desarrollo tecnológico, los aspectos técnicos de la atención han tomado cierta mayor relevancia, más que la persona a quien es atendida. También el sentimiento de fracaso cuando la persona no se recupera, ¿ya? Y también, por cierto, considerar que el equipo sanitario también frente a la transmisión de información pudiera tener miedo a las reacciones del paciente y también de su familia. Otra cosa importante a considerar respecto a la información es que es un acto humano, ético, médico y legal, en ese orden. Decir la verdad y transmitir la información a veces pudiera ser difícil. Hay que tener presente el derecho a la autonomía de los pacientes, a su participación en las decisiones. Y también tiene un componente legal importante porque está cierto el resguardo de, de la legislación vigente. No hay fórmulas para decir la verdad, no hay una receta eh, determinada. A veces tiene relación con la experiencia de los equipos, con la formación, con su cultura, con el grado de humanismo. Eh, la información es un proceso y la idea es que este proceso sea simple, ¿ya? Sin palabras técnicas, ¿ya? Un lenguaje que sea entendible por los pacientes. Y también, ¿cierto? Adaptar nuestro discurso, nuestro diálogo, de acuerdo al nivel cultural, ¿cierto? Y los conocimientos con los que cuentan los pacientes y su familia. Durante el proceso también de la información en la atención sanitaria hay que tener también en consideración la familia, ya en algunos casos, em, cuando hablamos de enfermedades, ¿cierto? Graves o de mal pronóstico, o que van a requerir cuidados específicos y si se observa que el paciente requiere apoyo, indudable considerar la familia. Em, la familia muchas veces está dubitativa sobre los diagnósticos, los pronósticos, los tratamientos, los cuidados que va a requerir su familiar. A veces manejan muy poca información o muchísima y es tanta que es confundente, poco clara. A veces tiene la familia dificultad para aceptar ciertas situaciones de salud de sus parientes, eh, sienten falta de apoyo de los profesionales, por lo tanto también requieren, ¿cierto?, activar la red sanitaria para la familia, no solamente para el paciente. A veces hay problemas de comunicación entre ellos, hay cambios de roles, se asumen otras obligaciones que antes no la tenían. Hay tristezas, miedo, falta de apoyo, de redes de apoyo. Entonces también la familia, en muchos casos, en la atención sanitaria, es importante considerarla. En todos los casos debería ser incluido, pero en algunos esencialmente importantes son, por ejemplo, cuando hablamos de diagnóstico, eh,
que tienen un mal pronóstico, pacientes que requieren cuidados especiales, pacientes ciertos terminales, etcétera. Finalmente, establecer, cierto, que como conclusión que la comunicación en esta relación del equipo sanitario y el paciente tiene que estar basada en el respeto, en la veracidad, en la confianza, en el respeto por la autonomía de los pacientes. En la medida que la información es dada, otorgada claramente, en forma comprensible, en los momentos, ¿cierto? Y en los espacios, considerando, ¿cierto? Los contextos, se cambia el miedo por la esperanza, la incertidumbre por la información, ¿ya? Aquella indefensión o vulnerabilidad por un escenario un poco más controlado, un escenario conocido. La incomunicación por una comunicación adecuada, abierta y honesta, hemos dicho, no es una tarea fácil, ¿ya? Es un reto que exige también ciertas competencias de los profesionales sanitarios. Y el respeto y la confianza mutuos se hacen imprescindibles en la relación de los pacientes o usuarios, de la familia y del equipo sanitario.